El sol del atardecer inundaba el espacioso salón. Brooke estaba sentada en su sillón favorito, con las piernas recogidas, acariciándose distraídamente el vientre apenas visible. Sobre la mesita había una revista abierta de muebles infantiles, pero llevaba varios minutos sin pasar una página, observando a su marido. Mark se acomodó en el sofá con su portátil. La pantalla se reflejaba en sus gafas mientras tecleaba algo rápidamente, frunciendo el ceño y mordiéndose el labio inferior. Antes, siempre trabajaba en su despacho y pasaban las tardes juntos. Ahora era como si intentara crear la ilusión de pasar tiempo juntos, físicamente cerca, pero con sus pensamientos en algún lugar lejano. ¿Vemos algo? Brooke levantó la mano y estiró su rígido cuello. ¿Mm? Levantó la cabeza parpadeando como un hombre al que hubieran despertado de repente. Lo siento, cariño, tengo que terminar estas fotos. El cliente está esperando. Brooke vio su reflejo en el cristal de la ventana. No había fotos en la pantalla, solo algún mensajero. Dio un sorbo a su té frío, luchando contra el impulso de preguntarle con quién se estaba mensajeando. Embarazada de 4 meses, las hormonas, la ansiedad, no quería ser el tipo de esposa que montaba escenas de celos de la nada. A la mañana siguiente se despertó con el ruido del agua corriente. Mark se estaba duchando. La cafetera ya retumbaba en la cocina. Antes, él siempre la despertaba con un beso y preparaban el desayuno juntos. Pero ahora, Brooke se sentó en la cama, intentando captar el momento en que todo empezaba a cambiar. El teléfono de Mark vibró en la mesilla de noche. Miró la pantalla y se quedó paralizada. Enviando bocetos esta tarde, decía un mensaje de alguien llamada Stephanie. Nada del otro mundo, un contacto de trabajo. Pero entonces, ¿por qué se le encendieron las mejillas de culpabilidad como si hubiera espiado algo privado? Mark salió de la ducha silbando una melodía desconocida. Se movía por el piso preparándose para ir a trabajar, como si no se hubiera percatado de su presencia. Brooke lo observaba desde detrás de la encimera de la cocina, revolviendo sus copos de avena. Con la camisa impecablemente planchada y el pelo peinado, seguía siendo el mismo hombre apuesto del que se había enamorado 6 años atrás, pero algo había cambiado sutilmente. «Tenemos un rodaje importante esta noche», cogió su tostada y le dio un golpecito en la cabeza. «No me esperes levantada para cenar». Y la reunión con el agente inmobiliario. Habíamos quedado para ver ese piso con el vivero. Maldita sea, se me olvidó por completo. Frunció el ceño mirando su teléfono. Reagéndala para la semana que viene, ¿vale? Es un encargo muy importante. En el pasado, habría preferido cancelar la sesión antes que perderse algo relacionado con el futuro bebé. Brooke lo observó atarse apresuradamente los cordones de los zapatos, buscar las llaves en los bolsillos, movimientos tan familiares que de pronto le resultaron extraños. Por la noche, se quedó sentada en el piso vacío durante largo rato, hojeando su álbum de boda. Aquí están bailando su primer baile, aquí están cortando la tarta, aquí se están dando champán el uno al otro. En cada foto, Mark la mira con tal adoración que te deja sin aliento. ¿Cuándo cambió esa mirada por una media sonrisa difusa? Su teléfono vibró. Un mensaje suyo. El rodaje se está retrasando. Llegaré tarde. Brooke se llevó la mano al estómago, sintiendo una ligera agitación. Su bebé también parecía estar despierto. «No pasa nada», susurró, ya fuera al bebé o a sí misma. «Papá está trabajando mucho. Nos quiere». Pero en el fondo de su mente ya lo sabía. Había una grieta en su imagen perfecta, aún imperceptible pero cada día más profunda. El aire fresco del estudio olía a café y perfume. Brooke se maquillaba habitualmente en la mesa de maquillaje, preparándose para un largo día de trabajo. Le gustaba llegar temprano al estudio, cuando el ajetreo de la sesión fotográfica apenas empezaba a despertar. De vez en cuando, el reflejo de Mark se vislumbraba en el espejo mientras ajustaba las luces, charlando con su ayudante. Trabajar juntos era una tradición tácita.
Mark fotografiaba y Brooke maquillaba. Sus fotos aparecían a menudo en revistas de moda y el trabajo de Brooke era elogiado por maquilladores de fama mundial. Formaban un buen equipo, y no solo profesionalmente. Stephanie Wallace, el nuevo rostro de la colección de otoño, Mark le puso delante las impresiones de referencia. El cliente quiere algo fuera de lo común. ¿Qué tal si jugamos con flechas de colores? Brooke levantó la vista de la paleta de sombras y se quedó paralizada. En la puerta del estudio había una chica alta con unos simples vaqueros y una camiseta blanca. Parecía sorprendentemente joven, sin maquillaje y con el pelo recogido en un moño descuidado. Pero había algo especial en ella, el mismo genio cinematográfico que tanto aprecian los fotógrafos. «Hola, ¿llego tarde?» Stephanie entró fácilmente en el estudio, tendiendo la mano primero a Mark y luego a Brooke. Tenía la palma fría y seca. Mientras Brooke se maquillaba, Stephanie no paraba de hablar de su traslado desde una pequeña ciudad, de sus primeros pasos como modelo y de cómo había soñado con participar en la sesión de Mark. Él la escuchaba con una leve sonrisa, haciendo de vez en cuando un breve comentario. «He visto tu serie para Vogue, espectacular, especialmente esa toma con el vestido rojo bajo la lluvia». Stephanie salpicó sus manos con entusiasmo, haciendo que Brooke retrocediera con el cepillo. «Lo siento, perdón, me pongo tan torpe cuando me dejo llevar». Mark se rió. «No pasa nada. Lo principal es ser tú misma en la sesión». Brooke captó su mirada en el espejo, tan suave, un poco burlona. Una vez la había mirado así cuando estaba nerviosa por su primer trabajo serio. La sesión se prolongó hasta la noche. Stephanie demostró ser una modelo muy orgánica. Seguía las instrucciones al vuelo y tenía un buen sentido de la luz y los ángulos. Mark bajó la cámara cada vez más a menudo, mostrando algo en sus dedos, explicando los detalles de la pose. Una vez incluso le corrigió suavemente un mechón de pelo, un simple toque, pero Brooke de repente se sintió superflua. Un trabajo increíble. Mark miró las imágenes en el monitor. ¿Lo celebramos? Brooke negó con la cabeza. «Lo siento, cariño. Le prometí a mi madre que me pasaría hoy». «Me encantaría». Stephanie ya se había puesto los vaqueros, pero seguía pareciendo la de la portada. Más tarde, Brooke se reprocharía haberse ido. Pero, ¿podría haberlo adivinado? Mark y ella llevaban 4 años casados y esperaban un hijo. ¿Por qué preocuparse? Mark regresó pasada la medianoche, oliendo a whisky y a perfume ajeno. Brooke fingió dormir. Al día siguiente, le mintió por primera vez. «Me retrasé en el proceso», dijo por la mañana. Una pequeña mentira, tan insignificante. Ella permaneció en silencio. Una semana después, Stephanie volvió a presentarse en el estudio, esta vez para una sesión de fotos en traje de baño. Saludó a Brooke y besó a Mark en la mejilla. «Hola, compañera». Brooke apretó el cepillo del rímel. Un saludo demasiado amistoso para una relación laboral. Demasiado personal. Pero, ¿qué podía decir? ¿No beses a mi marido? Parecería ridículo e inapropiado. El teléfono de Mark vibraba cada vez con más frecuencia por las tardes. Había aprendido a enviar mensajes de texto sin mirar la pantalla, ocultándoselo a su mujer. Los fines de semana empezaron a aparecer brotes urgentes. Una vez, Brooke le encontró en el bolsillo de la camisa un recibo de un restaurante en el que nunca habían estado. Intentó hablar con él. «¿Qué tal si salimos los dos solos? Hace tiempo que no tenemos una cita». «Claro, cariño», respondió él distraído, sin apartar los ojos del teléfono. «La semana que viene seguro». Pero la semana que viene se estaba convirtiendo en el mes que viene. Brooke comprobaba cada vez más a menudo su calendario laboral, intentando averiguar si todas aquellas citas existían realmente. Se sentía avergonzada por ello. Stephanie, mientras tanto, empezaba a aparecer en todos los proyectos de Mark. «Ella es genial para el concepto», explicaba él.
A los clientes les encanta. Brooke podía ver cómo le cambiaba la cara cuando hablaba de el concepto, cómo se le iluminaban los ojos cuando le enseñaba las fotos nuevas. Stephanie siempre salía impecable en ellas, ya fuera delicada y romántica, apasionada o misteriosa. Mark sabía sacar lo mejor de sus modelos. Una vez había sacado lo mejor de su relación de la misma manera. ¿Sabes?, le dijo una vez Stephanie mientras Brooke se maquillaba. Tienes mucha suerte. Casada con un fotógrafo de talento, un bebé en camino, es como la vida perfecta. Había algo parecido a la envidia en su voz, o era burla. Brooke no lo entendía. Tampoco podía entender por qué aquellas palabras la hacían sentir tan amargada. La tarde de aquel día, lloró por primera vez, sentada en el cuarto de baño, en silencio, tapándose la boca con la mano para que Mark no la oyera. De todas formas, él no lo habría oído. Estaba en otra reunión de trabajo. Sus cenas juntos se habían convertido en reuniones silenciosas, cada uno con su teléfono. Las conversaciones se volvieron superficiales, sobre el tiempo, sobre el trabajo, sobre los planes para renovar el cuarto de los niños. Sin revelaciones, sin largas discusiones sobre el futuro. Era como si hubiera crecido un muro de cristal entre ellos. Se veía todo, pero no se podía llegar a él. El embarazo era cada vez más visible. Brooke empezó a llevar vestidos holgados que le ocultaban la barriga. Mark ya no le ponía la mano en la barriga por las mañanas, ya no le hablaba al bebé. Era como si la sola idea de su futuro juntos le pesara. Brooke colocó el diminuto body y los patucos sobre la cama mientras revisaba los artículos para la bolsa del hospital. Los colores pastel y los tejidos suaves le hacían doler el corazón. El médico le había dicho que le quedaba menos de un mes y que el bebé se estaba desarrollando según lo previsto. Fuera de la ventana lloviznaba. Las gotas caían por el cristal y desdibujaban el paisaje urbano. Mark debería haber vuelto hacía una hora para ir juntos a la siguiente ecografía. El teléfono estaba en silencio. Brooke marcó su número por enésima vez y los largos pitidos se disolvieron en el sonido de la lluvia. Últimamente faltaba cada vez con más frecuencia a las citas con el médico. Al principio había buenas razones, un rodaje urgente, una reunión con un cliente importante. Luego, silencio y excusas a posteriori. Era como si la barriga, que tanto le gustaba acariciar por las tardes, se hubiera convertido en una barrera invisible entre ellos. Su lasaña favorita se estaba enfriando en la mesa de la cocina. Brooke había aprendido a hacerla con la receta de su madre: 3 capas de pasta, mucha bechamel y una pizca de nuez moscada. Solía correr a casa temprano si sabía que ella estaba cocinando algo especial. Ahora los recipientes de comida se amontonaban en la nevera. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Mark parecía cansado. Las marcas de la lluvia oscurecían su camisa. «Lo siento, cariño. Me olvidé por completo de la ecografía. Ha sido todo un lío en el trabajo». Brooke le vio quitarse los zapatos y tirarlos sin cuidado junto a la puerta. Antes había sido pedantemente ordenado. Ahora solo quedaban rastros de sus antiguos hábitos, como la lluvia en su camisa. «Nada, he grabado el vídeo». Le pasó el teléfono con la ecografía. Su hijo se chupaba el dedo y movía las piernas de forma extraña. Mark lo miró distraído, como si fuera un vídeo más del trabajo. «Estupendo. ¿Hay cena? Tengo más hambre que un lobo». Comieron en silencio. Mark tecleaba algo en su teléfono, sonriendo de vez en cuando. Brooke contó las migas del mantel, intentando recordar la última vez que él le había dicho algo gracioso. Por la noche, la despertó una sacudida en el estómago. Estaba claro que el bebé estaba de fiesta. Solía despertar a Mark en momentos así. A él le gustaba ponerle la mano en la barriga, sentir los movimientos, averiguar cómo iba a ser su hijo. Ahora se limitaba a contemplar su perfil dormido a la luz de la luna. El parto había empezado de repente.
rompió aguas justo en medio de la prueba del maquillaje de boda. La novia había sido comprensiva e incluso se había ofrecido voluntaria para llevarla al hospital. Mark no cogió el teléfono. Luego volvió a llamar. Era una sesión importante. No podía cancelarla. Vendría en cuanto pudiera. Apareció cuando todo había terminado. Su hijo ya dormía en la cuna transparente del hospital, apretando los puños. Brooke dormitaba, agotada tras 20 horas de parto. «Es perfecto», susurró Mark, cogiendo suavemente al bebé en brazos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por un segundo, volvió a ser el hombre que había prometido amarla para siempre. El momento pasó. Sonó el teléfono y Mark se apresuró a marcharse. Tenía que terminar de procesar las fotos, reunirse con un cliente, tantas cosas que hacer. Le dio un beso en la frente y le prometió que volvería mañana. La madre de Brooke los llevó a casa. Había estado viviendo con ellos durante el primer mes, ayudándoles con el bebé. Mark parecía contento, le daba una excusa para quedarse hasta tarde en el trabajo. En casa, estaba distante, cada vez más callado. Una noche se despertó con el llanto del bebé y oyó voces en la cocina. Su madre habló en voz baja pero con firmeza. «Es tu mujer, Mark, la madre de tu hijo. ¿Qué te está pasando?» «No lo sé». Su voz sonaba apagada. «De verdad que no lo sé». Brooke se quedó inmóvil en la puerta, acunando al silencioso bebé contra su pecho. Tenía un nudo en la garganta. Reconocía aquel tono, la forma de hablar de la gente que ya había tomado una decisión pero tenía miedo de admitirlo. Cuando mamá se fue, el vacío en el piso se hizo palpable. Mark pasaba cada vez más noches en el estudio. Se suponía que tenía mucho trabajo, los plazos apremiaban. Brooke estaba aprendiendo a ser madre sola, cambiando pañales, calmando cólicos, cantando nanas. En las raras tardes en que estaba en casa apenas hablaban. Él podía pasarse horas sentado en una silla con su portátil mientras ella daba de comer al bebé. A veces ella le miraba a los ojos, como si él mirara a través de ellos y viera algo propio, lejano. El bebé creció. Aprendió a levantar la cabeza, a sonreír, a tararear. Mark se perdió la primera sonrisa. Estaba filmando. Y la segunda. Y la tercera. Entonces dejó de preguntar por los logros de su hijo. Las cajas de juguetes sin abrir se amontonaban en el cuarto de los niños. Él seguía comprando regalos como si tratara de amortizar su ausencia. Brooke los apilaba en el armario, incapaz de encontrar la energía necesaria para disfrutar de aquellas ofrendas silenciosas. Por la noche, a menudo se despertaba y se quedaba mirando al techo durante largos ratos. En algún lugar, en la oscuridad, acechaban las respuestas a sus preguntas. ¿Qué había sido de su familia? ¿Cuándo se convirtió el amor en un hábito? ¿Y por qué la felicidad maternal venía acompañada de un sabor amargo? El bebé dormía en su cuna, gimoteando en sueños. Tan pequeño, tan indefenso. Ajustó la manta y se quedó inmóvil, mirando sus mejillas regordetas, sus pestañas esponjosas. Su hijo, su milagro. Por su bien, tenía que saber la verdad, fuera cual fuese. Capítulo 4. El hallazgo. Brooke se despertó con el llanto de un bebé. Apenas había amanecido fuera de la ventana, la luz gris del otoño brillaba a través de las cortinas sueltas. Mark dormía de espaldas a la pared y con la manta subida hasta la barbilla. Su teléfono parpadeaba en la mesilla. Había olvidado ponerlo en silencio. En la habitación del bebé, el pequeño Ethan gritaba. Otro cólico. Brooke lo cogió en brazos y empezó a mecerlo, susurrándole tonterías tranquilizadoras. Su camisón se empapó de lágrimas y babas casi de inmediato. Se paseaba mecánicamente por la habitación, intentando adormecer aquel dolor interminable en su pequeña barriguita. El teléfono de Mark volvió a parpadear. Y volvió a parpadear. Y otra vez. ¿Quién no podía dormir tan temprano? Brooke miró la pantalla. 3 mensajes de S.O. El corazón le dio un vuelco. Stephanie Wallace.
¿Por qué una modelo enviaría un mensaje a un fotógrafo a las 5 de la mañana? Ethan por fin empezó a calmarse y su llanto se convirtió en sollozos silenciosos. Brooke se dejó caer suavemente en la mecedora mientras seguía acunando a su hijo. El teléfono volvió a cobrar vida, mostrando el comienzo de un mensaje. No puedo dejar de pensar en... La continuación desapareció más allá del borde de la pantalla. Brooke cerró los ojos. Contó hasta 10. Los abrió. El teléfono seguía allí, brillando con un cristal indiferente. Ella podría comprobarlo. Mark nunca había cambiado la contraseña, la fecha de su boda. Ethan por fin se durmió. Lo arropó en la cuna, se quedó mirando sus mejillas sonrosadas, sus pestañas esponjosas. Volvió a contar hasta 10. En el dormitorio, Mark ni se movió. El teléfono se desbloqueó al primer intento. Unos dedos temblorosos encontraron el diálogo con SSW. El último mensaje había llegado hacía 7 minutos. No puedo dejar de pensar en lo de ayer. Me estás volviendo loca. Brooke ojeó hacia arriba, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Fotos. Inocentes a primera vista, pero llenas de significados secretos. Mensajes breves pero íntimos. Quedadas en cafeterías que no se produjeron. Cumplidos. Corazones. Una historia de 3 meses. Mi mujer no sospecha nada. Me siento fatal, pero no puedo parar. Tú eres especial. Todo es diferente contigo. En algún lugar del fondo del piso, un interruptor hizo clic silenciosamente. El sonido del agua en el baño. Mark se despertó. Brooke se apresuró a marcar los mensajes como no leídos, devolvió el teléfono a su sitio. Le temblaban las manos. Entró en la habitación, somnoliento, cogiendo el teléfono. Brooke lo observó leer los mensajes. Su rostro pasó de la indiferencia a una sonrisa secreta. Solía sonreírle así. Buenos días. Su voz sonaba como desde muy lejos. ¿Llevas mucho tiempo despierta? Ethan estaba llorando. Cólicos. Ah, sí. Más o menos lo he oído. Empezó a prepararse para el trabajo, moviéndose por el piso en una ruta familiar. Ducha, afeitado, café, tostadas. Brooke le miró la espalda, intentando comprender cuánto tiempo llevaba viviendo con un desconocido. ¿Cuándo su viejo compartido se había convertido en él y Bragg? Hoy tengo un rodaje importante. Mark se terminó el café de un trago. No me esperes para cenar. ¿Con Stephanie? Las palabras salieron solas antes de que pudiera detenerlas. Se quedó inmóvil un segundo, casi imperceptiblemente. No, otro proyecto. ¿Por qué? Por nada. Solo preguntaba. La puerta principal se cerró. Brooke estaba sola en un piso que olía a café y a mentiras. Su plato de desayuno sin tocar estaba sobre la mesa de la cocina. En la habitación del bebé, Ethan por fin se estaba durmiendo. En sus manos había un smartphone con la página de un investigador privado abierta. Era hora de tomar una decisión. Marcó un número. Una voz mecánica anunció el horario de oficina. A partir de las 9 de la mañana. 2 horas. Brooke miró su reflejo en la ventana oscura. Cara pálida, ojeras, pelo revuelto. Una mujer a punto de espiar a su propio marido. En la guardería, Ethan volvió a llorar. Era hora de darle de comer, de cambiarle el pañal, de seguir adelante. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando tu mundo se desmorona? Un nuevo mensaje apareció en la pantalla del teléfono. De Mark. Te quiero. Corto, seco, fuera de servicio. Ella no contestó. Al otro lado de la ventana hacía un sombrío día de otoño. Brooke se sentó en el sillón, dando de comer a su hijo, y pensó en que la verdad era como una bola de nieve. Una vez que rodaba, crecía hasta llenar todo el espacio. Pues bien, había llegado el momento de averiguar hasta dónde llegaba esta madriguera de conejos. A las 9 en punto volvió a marcar el número del detective. Esta vez se oyó una voz animada.
La agencia Temis está escuchando. El despacho de la agencia Temis no era en absoluto lo que Brooke se había imaginado. No había persianas ni humo de cigarrillo, ni una voz ronca detrás de la puerta de cristal esmerilado, solo un despacho normal y luminoso en un centro de negocios, con mamparas de cristal y una máquina de café en un rincón. La detective, Rachel Courtney, parecía más una contable que la heroína de una película de cine negro. Traje pulcro, gafas de montura fina, una pila de documentos sobre el escritorio. Escuchó atentamente el farragoso relato de Brooke, tomando notas en su cuaderno. Ethan dormía plácidamente en el cochecito. Brooke se cambió de ropa 2 veces, sin saber qué aspecto debía tener una mujer que venía a contratar a un detective para espiar a su marido. Al final se decidió por un sencillo vestido azul, el mismo que Mark había elegido una vez como su favorito. Ni siquiera sé si estoy haciendo lo correcto. Brooke hizo girar una taza de café frío entre sus manos. ¿Quizá lo estoy exagerando todo? ¿Quizá solo sea depresión posparto? Rachel dejó el bolígrafo a un lado. Señora Russell, en mi consulta las mujeres rara vez se equivocan en estas cosas. La intuición es una herramienta poderosa. Pero sus mensajes no prueban la infidelidad, ¿verdad? Tal vez es realmente solo un trabajo. Un nuevo mensaje de Mark apareció en la pantalla del teléfono. Le compró a nuestro bebé un juguete impresionante. Brooke se quedó mirando aquellas palabras, tratando de averiguar, ¿era preocupación o un intento de enmendarse? ¿Sabes cuál es la parte más difícil de mi trabajo? Rachel se quitó las gafas, limpiando los cristales con un pañuelo. No encontrar las pruebas, es ayudar al cliente a tomar la decisión que ya ha tomado. Brooke recordó los mensajes matutinos de Stephanie, las reuniones secretas y las excusas de su marido. Todo se sumaba para formar una imagen clara, pero ella seguía buscando explicaciones alternativas. Era como si elegir no ver la verdad pudiera deshacerla. Ethan se removió en el cochecito. Brooke le tendió el sonajero, recordando cómo Mark se había perdido la primera sonrisa de su hijo, su primera voltereta, su primer bocado. Todos esos pequeños milagros que iban a compartir juntos. ¿Cuánto tardará en observarse? Su voz sonaba ronca. Normalmente de una semana a un mes. Pero a menudo las cosas se aclaran mucho antes. Antes. La palabra le dolió bajo las costillas. Mark y ella solían quedarse hasta tarde hablando del día anterior. Él le enviaba fotos al azar desde el trabajo. Su beso solía significar algo real. El teléfono volvió a sonar. Un mensaje en el chat del trabajo. Una nueva sesión de fotos para una revista, con Stephanie Wallace como protagonista. Brooke se quedó mirando el rostro perfecto de la modelo, intentando averiguar qué tenía de especial. ¿Por qué ella? Rachel esperó pacientemente, sin precipitarse. Fuera de la ventana de la oficina, la vida cotidiana de la ciudad era bulliciosa. La gente se apresuraba a sus asuntos, sin saber que en aquella luminosa oficina se estaba decidiendo el destino de alguien. «Necesito saberlo», dijo Brooke cuadrando los hombros. «¿Cuánto costará?» Discutieron los detalles, el coste, los métodos de vigilancia, los medios de comunicación, todo tan mundano como encargar material de papelería para la oficina. Solo le temblaron las manos al firmar el contrato. Una vez fuera, Brooke permaneció largo rato en la entrada del centro de negocios. Ethan dormía plácidamente en su cochecito, con un sonajero en el puño. Una ráfaga de viento le revolvió el pelo, trayéndole el olor de la lluvia. El teléfono volvió a cobrar vida. Mark preguntaba qué comprar para cenar. Una pregunta tan mundana, una mentira tan simple. Empezó a escribir la respuesta, la borró y volvió a empezar. ¿Qué se podía responder a un hombre que ahora sería vigilado? Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la pantalla del teléfono, desdibujando las letras. Brooke metió el smartphone en el bolso y se dirigió al metro. En algún lugar de la oficina de Temis,
Rachel Courtney ya estaba empezando a reunir información sobre Mark Russell y su bella modelo. Por la noche, mientras acostaba a su hijo, Brooke vio su reflejo en el cristal de la ventana. Estaba exactamente igual que antes, el mismo pelo, el mismo vestido azul, pero algo cambió sutilmente en su mirada. Era como si con cada gota de lluvia, con cada paso que daba fuera del despacho del detective, le estuviera ocurriendo alguna transformación interior. Mark volvió tarde, oliendo a perfume ajeno y a lluvia, le besó la mejilla, acarició la cara dormida de Ethan, tan familiar y tan extraño. Brooke lo miró fijamente, tratando de comprender, cuando se supiera la verdad, qué le dolería más, los hechos en sí, o la necesidad de fingir que no los conocía. Por la noche, permaneció despierta mucho tiempo, escuchando su respiración. En algún lugar, en la oscuridad de la ciudad, comenzaba la casa de la verdad. Y por amarga que fuera, cualquier certeza era mejor que esta agotadora incertidumbre. Ethan dormía tranquilamente en la habitación del niño. Fuera de la ventana retumbaba la ciudad nocturna. La tarjeta de visita del detective estaba en su bolso, una promesa silenciosa de respuestas a todas las preguntas. Ahora solo quedaba esperar. Las primeras fotos llegaron 3 días después. Rachel las había enviado a una cuenta de correo electrónico segura. Nada delictivo, solo una comida de negocios. Mark y Stephanie en algún restaurante elegante, hablando animadamente mientras tomaban copas de vino. Pero los detalles hablaban por sí solos. La mano de él en la muñeca de ella, la inclinación excesivamente íntima de su cabeza, los ojos de él sin apartarse de la cara de ella. Aquella tarde, Brooke no recogió a Ethan de casa de su madre, que a menudo le ayudaba con el bebé, hasta la noche. Mark le había enviado un mensaje para decirle que se había retrasado por una reunión urgente con un cliente. Técnicamente, no había mentido. Stephanie era su modelo, solo que no especificó los detalles. El siguiente informe llegó 2 días después. Vídeo corto. Salen de la cafetería. Él le sujeta la puerta. Stephanie se ríe, dice algo, se arregla el pelo con un gesto coqueto que le resulta familiar. La cámara capta el momento en que sus dedos se tocan. ¿Es accidental o intencionado? Brooke mira las imágenes en el baño, encerrándose en sí misma. Abrió el grifo para que el ruido ahogara cualquier sonido. Borró los correos electrónicos inmediatamente después de verlas. Le parecía que cada gesto suyo, cada mirada, podía delatar un terrible secreto. Ella lo sabía. Rachel era meticulosa con los detalles, las horas, los lugares, la duración de las reuniones. Todo estaba registrado al minuto. Brooke se enteraría de que, mientras ella acostaba a su hijo, Mark y Stephanie estaban sentados en el bar del Hotel Ritz. Mientras ella preparaba la cena, ellos paseaban por el paseo marítimo. Mientras ella esperaba a que él llamara, ellos, una mañana, al recoger sus pertenencias dispersas, encontró un cheque arrugado del mismo restaurante donde se había tomado la primera fotografía. Una suma con 2 copas de vino caro. Mark nunca bebía en las reuniones de negocios. Rachel llamó el viernes. Hay algo que deberías ver en persona. Se reunieron en el mismo despacho luminoso. Ethan se quedó con su abuela. Brooke mintió sobre IAR a una entrevista de trabajo. Las mentiras se estaban volviendo habituales, asentándose como un residuo amargo en su lengua. Fue ayer. Rachel extendió una serie de fotos sobre la mesa. El hotel, el aparcamiento subterráneo, la entrada de servicio. La hora de las fotos era entre las 2 y las 5. Brooke recordó que Mark había dicho que iba de camino al estudio para una sesión de prueba. La última toma era la más clara. Salen del hotel por puertas distintas, con 10 minutos de diferencia. Stephanie se arregla el pelo despeinado. Mark se abrocha la chaqueta. Lo siento. La voz del detective sonaba genuinamente compasiva. Brooke miró las fotos y pensó que estaba viendo instantáneas de la vida de otra persona.
No a su marido entrando apresuradamente en un coche, no a su familia desmoronándose ante sus ojos, no su mundo haciéndose añicos. Por la noche, Mark llegó a casa con una caja de pasteles. Decidió agasajar a su bella dama. Brooke lo observó jugueteando con Ethan, besándola habitualmente en la mejilla, tirando descuidadamente su chaqueta en el respaldo de una silla, la misma chaqueta de las fotos. Intentó ver en su rostro rastros de culpa, remordimiento o vergüenza, pero solo vio cansancio y una nueva expresión, mezcla de impaciencia e irritación, como si las tareas domésticas se hubieran convertido en un fastidio. Por la noche, tumbada en la cama, recordaba su primer encuentro, sueños juntos, planes de futuro. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿Qué había hecho mal? Tal vez si se hubiera cuidado mejor después de dar a luz, si no hubiera estado tan cansada, si tan solo... El teléfono de Mark tintineó en la oscuridad. Lo cogió y sonrió al ver la pantalla. Brooke lo sabía. Había un mensaje de SW otra vez, otra mentirijilla en la hucha de su vida matrimonial. Ethan retumbó en la habitación del bebé. Brooke se levantó. Era la hora de comer. Realizó mecánicamente las acciones habituales mientras las imágenes de las fotos rodaban por su cabeza. El hotel, el aparcamiento, el pelo revuelto, con 10 minutos de diferencia. Rachel había dicho que ya tenía pruebas suficientes para el divorcio. Pero, ¿se trataba realmente de pruebas? ¿No había sabido la verdad desde el principio, incluso antes de las primeras fotos? Ethan, somnoliento, la miró con ojos claros, una réplica exacta de los de su padre. Brooke lo abrazó con más fuerza, respirando su olor a bebé. Pasara lo que pasara, tenía algo por lo que vivir, alguien por quien luchar. En la mesa del salón había un sobre con las últimas fotos. Pruebas, pruebas, una historia de traición en instantáneas brillantes. Era hora de decidir qué hacer al respecto. Pero primero, era hora de pasar esta noche, y la siguiente, y muchas noches más hasta que el dolor disminuyera lo suficiente como para respirar plenamente. El sol de otoño se reflejaba en las cúpulas doradas de la iglesia de Santa María. Brooke estaba en la escalinata, meciendo el cochecito con Ethan que dormitaba, mientras el padre Michael les enseñaba la iglesia. Mark llegaba tarde. Otra vez. Rodaje urgente. Las vidrieras proyectaban sombras multicolores sobre las antiguas piedras del suelo. Brooke escuchó la voz mesurada del sacerdote explicando el orden de la ceremonia y trató de concentrarse en los puntos organizativos más que en el sobre de fotografías escondido en una caja de ropa de invierno en casa. ¿Quiénes serán los padrinos? La voz del padre de Michael la devolvió a la realidad. Mi hermana Emily y el hermano de Mark, Jason. Acarició la mejilla de un Ethan despierto. Sonrió, mostrando unos hoyuelos adorables, como los de su padre. Emily participó activamente en los preparativos del bautizo, como si percibiera la necesidad de apoyo de su hermana. Juntas, eligieron un conjunto para el bautizo en la tienda de la iglesia, un vestido blanco como la nieve, una cofia de encaje y la más fina colcha. Últimamente pareces distraída, comentó Emily mientras tomaban café en la pastelería frente a la iglesia. ¿Te pasa algo? Brooke removió el capuchino frío, observando los círculos que se difuminaban en la superficie del café. Quería contárselo todo a su hermana, lo de los mensajes, lo del detective, lo de las fotos, pero no podía, todavía no podía. Me estoy cansando. Ethan no duerme bien por la noche. Emily asintió comprensiva, pero había un destello de duda en sus ojos. Siempre habían estado unidos. Habían compartido secretos desde la infancia, se habían apoyado mutuamente. Este silencio entre ellas era nuevo, doloroso. En casa, Brooke dejó su traje de bautismo sobre la cama. Pasó los dedos por la fina tela de batista y ajustó el encaje. Su angelito sería el más hermoso. Mark ni siquiera preguntó qué vestido habían elegido.
En los últimos días se había interesado poco por los preparativos. Asintió con la cabeza a sus preguntas, aceptando distraídamente todas las decisiones, como si no se tratara de un hito importante en la vida de su hijo, sino de un acontecimiento social más. Ella fue la única que hizo la lista de invitados, parientes cercanos, algunos amigos de la familia. Mark solo había echado un vistazo a los nombres y había añadido a un par de colegas de su estudio de fotografía. Brooke lo sabía. Stephanie no estaría allí. Comprobó la lista de asistentes a aquella sesión de emergencia. El tiempo pasaba volando. Tenía que encargar la tarta, acordar con la floristería la decoración de la iglesia y planificar el menú de la cena familiar después de la ceremonia. Brooke se lanzó de cabeza a la tarea, con la esperanza de que las interminables llamadas y reuniones mitigaran el dolor interior. La víspera del bautizo, se asomó a la ventana de la habitación del bebé y observó cómo se arremolinaban los primeros copos de nieve. Ethan dormía plácidamente en su cuna, abrazado a su conejito de peluche favorito. Mañana le darían su nombre ante Dios. Mañana se presentarían ante el altar como una familia perfecta. Mañana. El teléfono de Mark tintineó en la habitación contigua. Brooke cerró los ojos. Ya no miraba sus mensajes, no hacía falta. Rachel le había enviado ayer las últimas fotos. Ahora solo quedaba esperar el momento oportuno. Emily se pasó por allí más tarde aquella noche, trayendo las velas olvidadas y la toalla de bautizo. Se sentaron en la cocina bebiendo té de hierbas, discutiendo los últimos detalles de mañana. En un momento dado, Emily cubrió la mano de su hermana con la palma. «Sabes, pase lo que pase, siempre estoy de tu lado». Brooke le apretó los dedos a su vez, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Su hermana siempre había sabido leerla como un libro abierto. Por la noche, Brooke no pudo dormir durante mucho tiempo. Su mente estaba llena de fragmentos de pensamientos. Las paredes blancas de la iglesia, la cruz dorada, el vestido de encaje. En algún lugar de la ciudad, el viento retumbaba, lanzando copos de nieve a través de las ventanas. Mañana iba a ser un día especial. No sabía hasta qué punto iba a ser especial. Mark dormía a su lado, colocando infantilmente la palma de la mano bajo su mejilla. En el sueño, su cara le parecía tan familiar, tan querida. Brooke lo miró y pensó, tal vez no sea demasiado tarde, quizá deberíamos hablar, pero sabía que algunas conversaciones eran inútiles. Algunas heridas no se curan, algunas traiciones no se pueden perdonar. En el cuarto de los niños, Ethan dormía tranquilamente. Fuera de la ventana, la nieve seguía arremolinándose. Faltaban pocas horas para el amanecer. La mañana estaba helada y despejada. Los rayos del sol jugaban con la nieve recién caída, convirtiéndola en un reguero de diamantes. Brooke estaba sentada frente al espejo mientras Emily se arreglaba el pelo. En la guardería, su madre ayudaba a vestir a Ethan con su traje de bautizo. Hecho, su hermana clavó la última horquilla en un elegante moño. «Estás preciosa». Brooke miró fijamente su reflejo, fijándose en lo bien que le quedaba el vestido crema, en lo perfecto que era el maquillaje, que ocultaba las marcas de las noches en vela. Había elegido ese aspecto a propósito, tranquila, femenina, impecable. Nadie podía sospechar lo que ocurría en su interior. Mark jugueteaba con su cámara en el salón. Había insistido en filmar él mismo la ceremonia. Es un acontecimiento histórico para nuestra familia. Brooke observaba en silencio cómo comprobaba los objetivos, cómo limpiaba las lentes, como si se tratara de un rodaje rutinario de trabajo. La iglesia de Santa María les recibió con un largo repique de campanas. Los invitados ya estaban reunidos en la escalinata, familiares, amigos, colegas. Jason, el hermano de Mark, ayudaba a colocar las velas a lo largo del pasillo. Todo era un borrón. Saludos, sonrisas, felicitaciones.
Emily sostuvo a Ethan en brazos mientras el padre Michael le explicaba el orden de la ceremonia. El bebé estaba inusualmente tranquilo con su traje blanco como la nieve, como si percibiera la importancia del momento. Brooke estaba de pie junto a Mark, sintiendo el calor de su mano a través de la fina tela de su vestido. En otra vida, este momento habría sido perfecto. La luz del sol que entraba por las vidrieras coloreaba las antiguas paredes con todos los colores del arco iris. La voz del sacerdote sonaba solemne y sincera. Ethan, acurrucado en los brazos de su madrina, observaba atentamente las vacilantes llamas de las velas. La pesada puerta de la iglesia se abrió con un chirrido, dejando entrar a otro invitado tardío. Brooke sintió, más que vio, que Mark se ponía tenso. El pelo rubio le resultaba familiar y brillaba a la luz del sol. Stephanie caminaba lentamente por el pasillo entre los bancos. Llevaba un vestido rojo, demasiado llamativo para la iglesia, demasiado provocativo para un bautizo. Se movía como si se tratara de otra sesión fotográfica, no de un sacramento. Emily estrechó a Ethan contra ella. Se hizo un gran silencio en la iglesia, solo roto por el crepitar de las velas. Brooke podía sentir los ojos de los invitados clavados en ella, sorprendidos, incomprendidos, comprensivos. Siento llegar tarde. La voz de Stephanie cortó el silencio como un cuchillo. No podía perderme un acontecimiento tan importante en la vida de alguien a quien quiero. Mark palideció. La cámara que tenía en las manos temblaba y casi se le escapaba de las manos. La madre de Brooke se levantó de su asiento, pero su padre levantó la mano. ¿Un ser querido? Brooke oyó su voz como de reojo, tranquila, casi serena. ¿Y desde cuándo es mi marido tu persona favorita? Stephanie sonrió, la misma sonrisa que Brooke había visto en las fotos del hotel. Ah, ¿sabe? Y Mark me aseguró que no sospechabas nada. Una mamá tan ocupada, todo el tiempo con el bebé. Stephanie, basta. La voz de Mark sonó apagada, como entre algodones. Aquí no. ¿Dónde, cariño? ¿En el hotel? ¿En ese pequeño restaurante donde quedamos todos los miércoles? ¿O quizá en tu estudio, en ese mismo sofá? Emily se dio la vuelta, cubriendo a Ethan con ella. Jason dio un paso adelante, pero Brooke lo detuvo con un movimiento de la mano. El padre Michael miraba confuso la escena que se desarrollaba, aferrando el libro de la capilla entre las manos. Fuera. Brooke dio un paso hacia Stephanie. Ahora mismo. ¿O qué? ¿Llamarás a tu detective? ¿Crees que no me he dado cuenta de la vigilancia? Mark, cariño, dile a tu mujer cómo nos reímos de que intentara pillarnos. Por el rabillo del ojo, Brooke vio cómo su madre apartaba a Ethan de Emily y lo llevaba a un pasillo lateral. Vio las caras congeladas de los invitados. Vio cómo Mark intentaba decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Stephanie se acercó, oliendo a perfume caro y whisky. Nunca te ha querido como me quiere a mí. Para él solo eres una esposa conveniente, la madre de su hijo, parte de su imagen de fotógrafo de éxito. Y yo... La bofetada sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la iglesia. Stephanie retrocedió y se llevó la mano a la mejilla sonrojada. Algo parecido al miedo brilló en sus ojos. «Sal de la iglesia». La voz de Brooke sonó con furia contenida. «Y no te atrevas a volver a acercarte a mi familia». «¿Tu familia?» Stephanie se rió histéricamente. «Ya no tienes familia, cariño. Mark, díselo». Pero Mark permaneció en silencio, mirando hacia algún lugar más allá de ellos. Había más traición en ese silencio que en todos sus engaños juntos. Jason se acercó a Stephanie, tomándola firmemente por debajo del codo. «Vámonos, cariño. Se acabó el espectáculo». El ruido de sus tacones en el suelo de piedra silenció la puerta. En la iglesia reinaba un silencio estrepitoso. Brooke se levantó, se enderezó, sintiendo el sudor frío que le corría por la espalda. Esto no era el final.
era solo el principio. Brooke. Mark dio un paso hacia ella. No. Ella levantó una mano, deteniéndolo. No, no lo hagas. Los gritos de Ethan llegaron desde el pasillo lateral. La vida continuaba. Su hijo aún tenía que ser bautizado, y ya se ocuparía de todo lo demás más tarde. Brooke enderezó los pliegues de su vestido, arregló un mechón suelto. «Padre Michael, ¿podemos proceder?» El sacerdote asintió, hojeando apresuradamente las páginas del catecismo. Emily se colocó junto a su hermana, apretándole la mano con fuerza. Mark se retiró a las sombras, bajando la cámara. La luz del sol aún jugaba en las vidrieras. Las velas seguían crepitando en el silencio. Pero algo había cambiado irrevocablemente en aquel lugar sagrado. Algo había terminado, y algo empezaba. Tras el escándalo en la iglesia, la vida se dividió en un antes y un después. Esa misma noche, Mark se mudó con su hermano, llevándose solo lo esencial. El reloj de la sala de estar hacía un tic-tac desacostumbradamente fuerte en el piso vacío. Brooke estaba sentada en el despacho de Rachel, hojeando mecánicamente una nueva pila de fotografías. Stephanie aparecía en ellas, pero con otros hombres. Tomas desde distintos ángulos, en distintos lugares de la ciudad, a distintas horas, pero siempre el mismo escenario. Lleva años haciendo esto. Rachel colocó uno a uno los documentos delante de ella. Encuentra hombres casados con éxito, tiene una aventura y luego... ¿Y luego qué? Brooke levantó la vista de una foto de Stephanie subiendo a un coche caro con un hombre de negocios mayor. Y luego empieza a chantajear. Amenaza con contárselo todo a sus esposas si los hombres no la apoyan. Toma, echa un vistazo. Sobre la mesa hay impresiones de transferencias bancarias, grandes sumas de dinero de diferentes remitentes, todas a cuentas registradas a nombre de personas falsas. El plan se había elaborado a la perfección. Brooke recordó el vestido rojo de Stephanie en la iglesia, su perfume caro, los bolsos de diseño de las fotos de Rachel. De ahí la fastuosa vida de la aspirante a modelo. Elige a gente que tiene mucho que perder. Rachel abrió su portátil. Hombres de negocios, médicos, abogados. Tu marido es un poco fuera de su tipo habitual. Al parecer le gustaba el ambiente creativo. En la pantalla parpadeaban fotos. Stephanie en un restaurante con un famoso cirujano. Stephanie saliendo de un hotel con el dueño de una empresa de construcción. Stephanie besando la mejilla de un socio de un gran bufete de abogados. Pero cometió un error. El detective volvió la pantalla hacia Brooke. Una de sus víctimas resultó no ser tan sencilla. La imagen era de una elegante mujer de unos 40 años, vestida con un estricto traje de negocios. Amanda Hartley, socia principal del bufete de abogados Hartley y Asociados. Cuando Stephanie empezó a chantajear a su marido, Amanda no se quedó callada ni pagó. Empezó a reunir pruebas. A la señora Hartley le gustaría reunirse con usted, le tendió Rachel una tarjeta de visita. Ella cree que juntos tienen una mejor oportunidad de detener esta actividad. Brooke hizo girar en sus manos la gruesa cartulina con el logotipo en relieve. La venganza nunca había sido su objetivo, solo quería la verdad. Pero ahora, al contemplar la cadena de familias destruidas, sintió que algo parecido a una ira justificada surgía en su interior. El teléfono vibró. Un mensaje de Mark. Le pedía disculpas, le rogaba verla y le prometía arreglar las cosas. Brooke miró la pantalla y se preguntó, ¿sabría lo de los otros hombres de Stephanie? ¿Se daría cuenta de que se había convertido en una pieza más de su juego? Tenemos más. Rachel sacó una nueva carpeta. Encontramos sus páginas en sitios de citas. Está manejando varias cuentas a la vez, buscando específicamente hombres casados. Brooke miró las capturas de pantalla de las correspondencias. Stephanie interpretaba hábilmente el papel de la amante comprensiva, la que valora más a un hombre que a su mujer, ofreciendo una escapatoria de la rutina familiar.
y luego convertía ese escape en una trampa. La lluvia tamborileaba contra la ventana de la oficina. Brooke pensó en las mujeres cuyos maridos se habían enamorado de Stephanie, en las que aún no saben la verdad, en las que pagan el silencio de su amante con el silencio. ¿Cuándo quiere concertar una cita con la señora Hartley? Puso la tarjeta de visita sobre la mesa. Rachel sonrió. Puede verla mañana. Ya tiene un plan de acción. Aquella noche, mientras acostaba a Ethan, Brooke repasó mentalmente los acontecimientos del día. Se sentía como si estuviera viendo una emocionante historia de detectives en la que ella era uno de los personajes principales, pero, a diferencia de una película, no había un guión claro, no había un final feliz garantizado. Al otro lado de la ventana, la ciudad era ruidosa por la noche. En algún lugar, en aquel laberinto de calles, Stephanie probablemente ya estaba buscando una nueva víctima. Pero ahora, Brooke tenía triunfos en sus manos, y las iba a utilizar. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Mark. Brooke miró a su hijo dormido, su rostro sereno. Había llegado el momento de demostrarle a Stephanie Wallace que no todas las esposas estaban dispuestas a recibir un golpe del destino en silencio. Algunas estaban dispuestas a devolver el golpe. El despacho de Amanda Hartley estaba situado en la 30ª planta de un centro de negocios. Las paredes de cristal ofrecían una vista de la ciudad extendida por debajo como un juguete. Brooke estaba sentada en un sillón de cuero para visitas, observando cómo la anfitriona de la oficina estudiaba los documentos que Rachel había reunido. Hoy se había llevado a Ethan Emily. Ahora su hermana solía ayudar con el bebé. Después de aquel incidente en la iglesia, prácticamente se había mudado con Brooke, apoyándola en silencio con su presencia. Impresionante. Amanda dejó a un lado la última carpeta. Su detective hizo un trabajo excelente. Esto es exactamente lo que necesitamos. Hablaba en voz baja, pero había una fuerza interior en cada palabra. El traje oscuro le sentaba perfectamente a su esbelta figura, y las canas de su pelo oscuro no hacían más que añadir elegancia. Cuando me enteré de la aventura de James con Stephanie, me quedé de piedra. Amanda se levantó y se acercó a la ventana panorámica. 20 años de matrimonio, 3 hijos, una reputación impecable, y de repente esta chica con sus fotos y sus conversaciones grabadas. Brooke permaneció en silencio, dando a su compañera la oportunidad de hablar. Hacía tiempo que la espuma se había derretido en la taza de café que le había traído la servicial secretaria. Exigía 10,000 al mes. James estaba dispuesto a pagarlos, solo para mantener unida a la familia y proteger a los niños del escándalo. Pero yo no soy de las que se dejan chantajear. El acero sonó en la voz de Amanda. Se apartó de la ventana y Brooke vio en sus ojos el reflejo de su propio dolor y determinación. ¿Cuántos eran? Víctimas. Brooke dejó a un lado el café que no había tocado. Hemos contado 17 en los últimos 3 años. Esas son solo las que hemos podido rastrear. Creo que el número real es mayor. Había fotografías sobre la mesa, una sucesión de hombres de éxito atrapados en la red de un joven y apuesto depredador. Brooke reconoció entre ellos a un conocido cardiocirujano cuyo nombre había aparecido recientemente en las noticias. ¿Y qué sugieres? Amanda volvió a su escritorio y sacó una nueva carpeta. Tengo un plan, pero requiere testigos dispuestos a presentarse públicamente. Las otras esposas temen la publicidad y prefieren pagar. Tú eres la primera que acepta ayudar. Al otro lado de la ventana, las nubes pasaban a la deriva, proyectando sombras sobre las paredes de cristal de los rascacielos vecinos. Brooke pensó en Mark, en sus interminables mensajes de disculpa, en él intentando quedar, hablar. Utiliza diferentes esquemas, Amanda abanicando los documentos. Con mi marido, eran fotos y notas de conversaciones. Con otros, correspondencia amorosa, vídeos de reuniones. Recoge cuidadosamente los trapos sucios antes de empezar el chantaje. ¿Y entonces? Y entonces empieza el regateo.
Pequeñas sumas al principio, para un bolso nuevo, para pagar el alquiler. Luego crece el apetito. Algunos pagan durante años. Brooke recordó los trajes caros de Stephanie, sus joyas, las facturas de los restaurantes. ¿Cuántas familias desestructuradas había detrás de esos lujos? Tengo contactos en la fiscalía. Amanda golpeó la mesa con el dedo. Si reunimos suficientes pruebas, podemos procesarla por extorsión. Pero necesitamos testigos. Necesitamos víctimas dispuestas a hablar. Mark estará de acuerdo, dijo Brooke antes de poder pensar. Él tiene que hacer las cosas bien. Amanda asintió. Bien. Es un comienzo. Ahora tenemos que encontrar a los demás. Tienes fotos de restaurantes, hoteles. A partir de ellos, se puede establecer identidades. Entonces trabajaremos con cada uno individualmente. Al otro lado de la ventana, el día se acercaba lentamente al atardecer. Discutieron detalles, hicieron listas, trazaron un plan de acción. Amanda demostró ser una estratega brillante. Había pensado en cada paso, en cada detalle. ¿Sabes qué es lo más importante?, interrumpió de repente la discusión. No dejar que destruya nuestra fe en las personas. Sí, nuestros maridos nos traicionaron. Sí, demostraron ser débiles. Pero eso no es motivo para rendirse. Brooke miró a aquella mujer fuerte que había conseguido convertir una tragedia personal en una lucha por la justicia. Quizá de eso se trataba, de no quebrarse, de no dejar que la traición de otra persona definiera tu vida. Cuando salió del centro de negocios, ya había anochecido en la ciudad. Un mensaje de Emily esperaba en su teléfono. Ethan dormía plácidamente después del baño. Brooke marcó el número de Mark. Era hora de ponerse manos a la obra. Había mucho trabajo por delante: encontrar testigos, reunir pruebas, preparar declaraciones. Pero hoy había encontrado un aliado, y eso lo cambiaba todo. Conduciendo, en el tráfico nocturno, Brooke sintió algo parecido a la esperanza por primera vez en mucho tiempo. Tal vez saliera algo bueno de todo esto. Tal vez, ayudando a los demás, podría curar también sus propias heridas. Mark estaba sentado en el piso de su hermano, hojeando sin pensar las fotos de su portátil. Docenas de fotos de Stephanie, de espectáculos, de sesiones publicitarias, de sus reuniones secretas. En cada foto tenía un aspecto diferente: tierna y romántica, apasionada, misteriosa. Ahora se daba cuenta de que todo eran máscaras. Cuando Brooke llamó, no se lo creyó de inmediato. Después del escándalo de la iglesia, Brooke no había contestado a sus mensajes ni a sus llamadas. Solo le dejaba ver a Ethan cuando Emily estaba cerca, y no por mucho tiempo. Y de repente, tenemos que vernos. Ella había elegido un café neutral, no uno en el que hubieran estado juntos. Llegó pronto, pidió su café con leche y caramelo favorito. Brooke llegó 15 minutos tarde, pero ni siquiera tocó el café. Salí con Amanda Hartley. Dejó una carpeta sobre la mesa. ¿La conoces? Mark frunció el ceño. El nombre le resultaba familiar. Stephanie parecía haberlo mencionado cuando había hablado de sus relaciones pasadas, pero no había pensado mucho en ello en aquel momento. Brooke colocó metódicamente las fotos delante de él. Stephanie con distintos hombres en distintos lugares, extractos bancarios, capturas de pantalla de correspondencia. Con cada nuevo documento, una sensación nauseabunda crecía en su interior. Lo estaban utilizando. Ella hace esto todo el tiempo. La voz de Brooke sonaba distante, como si estuviera leyendo las noticias. Encuentra a hombres casados, los seduce y luego los chantajea. Solo eres otra víctima de su lista. Yo no. Hizo una pausa. ¿Qué podía decir? ¿Que se había enamorado? ¿Que había caído en su juego como un completo idiota? Necesitamos testigos. Brooke sacó una tarjeta de visita del bufete de abogados. Amanda está preparando una demanda por extorsión, pero necesitamos gente dispuesta a testificar.
Mark se quedó mirando las fotos, intentando relacionar aquella información con la imagen de Stephanie que tenía en la cabeza. Amable, comprensiva, apasionada. ¿Era todo mentira? ¿Una farsa ensayada con docenas de hombres? Estoy de acuerdo. Las palabras salieron solas. Te contaré todo lo que sé. Volvió a casa en un extraño estado de ánimo. Jason trató de hacerlo hablar, pero Mark solo le hizo señas para que se alejara. Se encerró en el dormitorio de invitados y sacó el teléfono. Chateando con Stephanie, docenas de mensajes. Ahora los veía como frases practicadas, movimientos estándar en su juego. No podía dormir por las noches. Tenía ante sus ojos la cara de Brooke en la iglesia cuando Stephanie había provocado aquel escándalo. La cara de Ethan que hacía días que no veía. Sacó el portátil y abrió la carpeta de fotos familiares. Aquí estaba su boda. Brooke resplandeciente con un vestido blanco. Aquí estaba su luna de miel en la costa. La primera ecografía de Ethan. El parto que se perdió por una sesión de emergencia. Luego estuvo realmente con ella, con Stephanie, en ese mismo hotel. Por la mañana llegó un mensaje de Amanda Hartley, una invitación a una reunión. Mark se quedó mirando la pantalla del teléfono, recordando todo lo que le había contado a Stephanie, sus miedos, sus problemas matrimoniales, sus asuntos financieros. ¿Cuántos trapos sucios había conseguido reunir? En el baño, miró largamente su reflejo. ¿Cuándo se había convertido en ese hombre, un cobarde, un traidor, un tramposo? ¿Qué diría Ethan cuando creciera y oyera esta historia? Llegó pronto a su reunión con Amanda. En el amplio despacho con ventanas panorámicas ya le esperaban la propia Amanda, Brooke y algún otro hombre, en el que le sorprendió reconocer al famoso cirujano cardíaco de las portadas de las revistas. «Tome asiento, señor Russell», Amanda le señaló una silla. «Tenemos mucho trabajo que hacer». Pasó las horas siguientes hablando de cómo conoció a Stephanie, del comienzo de su relación y de cómo ella le fue desvelando detalles de su vida. Habló mirando fijamente a un punto de la pared, sin atreverse a volverse hacia Brooke. Ya ha empezado a insinuar dinero. Sacó su teléfono, mostrando los últimos mensajes. Primero pequeñas cosas, un bolso nuevo, zapatos. Luego empezó a hablar de IAR, de vacaciones juntas. Amanda anotaba metódicamente, aclarando detalles de vez en cuando. El cirujano cardíaco, el doctor Reynolds, hacía comentarios de vez en cuando, señalando las similitudes de sus historias. Brooke guardó silencio. Cuando todas las formalidades estuvieron resueltas, la solicitud redactada y firmada, Mark miró a su mujer por primera vez en todo el día. ¿Ex mujer? Aún no sabía cómo llamarla. ¿Puedo ver a Ethan? Su voz sonaba ronca. Emily lo llevará al parque mañana a las 2. Brooke cerró la cremallera de su bolso sin mirarlo. Pero sin cámara, por favor. Ya hemos filmado bastante. Asintió, sintiendo que algo se estremecía en su interior. Bueno, era justo. Uno debe pagar por sus errores. Por la noche llegó un mensaje de Stephanie. Otra invitación a una reunión. Mark se quedó mirando la pantalla, pensando a cuántos hombres les había enviado las mismas palabras. Pulsó bloquear contacto y sintió algo parecido al alivio por primera vez en mucho tiempo. Amanda extendió los documentos sobre la mesa de la sala de conferencias. Extractos bancarios, registros de amenazas, pruebas de extorsión, años de minuciosa recopilación de pruebas. Esta vez todo estaba limpio, legal y jurídicamente impecable. La clave es no rebajarse a sus métodos. Amanda golpeó con el dedo una carpeta con material especialmente delicado. De lo contrario, no seremos mejores. Solo delitos financieros probados, nada personal. Brooke asintió, recordando aquella escena en la iglesia. Stephanie se había deleitado entonces con el dolor ajeno, había disfrutado con la humillación pública. No, irían por otro camino. Mark se frotó nerviosamente la corbata. ¿Es suficiente sin todo lo demás? Más que suficiente, sonrió Amanda.
20 episodios de extorsión, amenazas documentadas, declaraciones de testigos, todo respaldado por transferencias bancarias a través de empresas fantasma, evasión de impuestos, blanqueo de dinero, un ramillete serio para la fiscalía. La sala de conferencias estaba abarrotada de quienes se atrevían a testificar, hombres sólidos con éxito en sus campos, víctimas de una trama bien urdida. Hablaron uno por uno, con claridad, al grano, solo los hechos. Primero me lo restregaba, contó su historia el doctor Reynolds. Luego vinieron las insinuaciones de que estaría bien ayudar con el piso. Luego las amenazas directas, o dinero o va a la prensa. Rachel registró metódicamente cada declaración, montando un mosaico de pruebas. Un relato se solapaba con otro, formando una imagen clara de un crimen sistemático. ¿Tenemos imágenes de sus amenazas? Brooke buscó entre el material recopilado. Sí tenemos. Amanda encendió la grabadora. La voz de Stephanie sonaba firme, sin sombra de coquetería. O transfieres el dinero hoy, o tu mujer recibirá mañana un paquete muy interesante. Por la tarde todo estaba listo. Una declaración a la fiscalía, declaraciones de testigos, documentos financieros, nada personal, nada escandaloso, solo los hechos de la actividad criminal. ¿Cuándo? Mark formuló la pregunta que todos tenían en mente. Mañana por la mañana. Amanda metió los papeles en su maletín. Ni siquiera tendrá tiempo de darse cuenta de lo que está pasando. Brooke miró la ciudad nocturna. En algún lugar, Stephanie estaba haciendo nuevos planes, buscando nuevas víctimas, tejiendo su red de mentiras. Pero mañana, todo cambiaría. Legalmente, limpiamente, sin suciedad ni escándalos. ¿Sabes qué es lo correcto? Amanda se acercó a la ventana. No nos parecemos a ella. No tratamos de destruir la privacidad, solo detenemos el crimen. A la mañana siguiente, las ruedas de la justicia estaban en movimiento. Policía, fiscales, investigadores. Todo funcionaba como una máquina bien engrasada. Sin periodistas, sin exageraciones, solo ley y orden. Stephanie fue recogida en silencio al salir del gimnasio. Ni siquiera tuvo tiempo de pintarse los labios de rojo. Cuando le leyeron el carné de conducir, sus ojos mostraron un destello de sorpresa. Estaba claro que esperaba un final distinto, escándalo, gritos, vergüenza pública, pero todo lo que obtuvo fue la fría letra de la ley. ¿Eso es todo? Brooke vio alejarse el coche de policía que había destruido a su familia. Ya está. Amanda le apretó la mano. A veces la mejor venganza es dejar que la ley haga su trabajo. Tomaron caminos separados, cada uno hacia su propia vida, su propia familia, su propio futuro. Habrá un juicio por delante, pero esa es otra historia. Una historia de justicia, no de venganza. El juicio de Stephanie Wallace se celebró en una pequeña sala del condado. No hay periodistas, solo los participantes en el juicio. Amanda había insistido en una sesión a puerta cerrada, sin publicidad, sin miradas indiscretas. Brooke se sentó en la última fila, mirando la nuca de los presentes. Mark se sentó a unas cuantas sillas de ella. Notaba sus ojos clavados en ella, pero no apartó la mirada. Desde la detención de Stephanie, había empezado a venir todos los días, a pasar tiempo con Ethan, a intentar arreglar su relación. Ayer trajo unas viejas fotos de su luna de miel. Las puso en la mesa de la cocina mientras ella preparaba la cena para Ethan. Habló de cómo echaba de menos su casa, de cómo lamentaba lo que había pasado, de cómo quería arreglar las cosas. Brooke cortó en silencio zanahorias para la sopa, contando los golpes del cuchillo contra la tabla de cortar. Stephanie lucía desacostumbradamente modesta con su estricto traje gris. No llevaba pintalabios rojo ni joyas, solo un collar de perlas alrededor del cuello. Mantuvo la calma, respondió a las preguntas con claridad y seriedad. Se declaró culpable de todos los cargos. Amanda había hecho un buen trabajo de negociación. Durante un descanso, Brooke salió al pasillo y se sentó en un banco duro junto a la ventana.
Fuera del cristal, la primera nevada se arremolinaba, posándose en los aleros. Amanda se sentó a su lado y le dio una taza de café de la máquina expendedora. 2 años de población general, dijo en voz baja, como para sí misma. Y la prohibición de acercarse a las víctimas después de la liberación. Podría haber sido más, pero nos importa más la tranquilidad de las familias que la duración de la condena. Brooke asintió, calentándose las manos contra el vaso de cartón. 2 años. En ese tiempo, Ethan aprendería a andar, a hablar, a convertirse en una persona diferente. En ese tiempo, ella misma podría aprender a confiar de nuevo. Mark se asomaba al final del pasillo y dudaba si acercarse. Ayer había dejado un sobre la mesa, una petición de divorcio con su firma. Depende de ti, había dicho entonces. Aceptaré cualquier decisión que tomes. Brooke condujo sola hasta casa. Un Ethan despierto esperaba en el cuarto de los niños, 3 mensajes de Mark en su contestador, un sobre sin abrir con la solicitud sobre la mesa. La vida seguía, exigiendo decisiones. Emily llamó por la noche. ¿Cómo te ha ido? Brooke habló largo y tendido, del juicio, del veredicto, de la nieve al otro lado de la ventana. De lo único que no habló fue de Mark, pero su hermana lo entendió. ¿Sabes?, dijo Emily en voz baja. A veces no se trata de a quién perdonas, sino de a quién perdonas. Brooke estaba de pie junto a la ventana del cuarto de los niños, observando cómo Ethan se quedaba dormido. Sus rasgos guardaban un parecido cada vez mayor con su padre, la misma hendidura en los ojos, los mismos hoyuelos en las mejillas. Abajo, en el camino de entrada, Mark se estaba congelando en su coche. Ella podía ver la luz de sus faros. Su teléfono mostró un nuevo mensaje. Quiero que sepas que siempre estaré a tu lado, aunque solo sea como padre de Ethan. Brooke pasó el dedo por la pantalla, borrando las letras. Fuera de la ventana, la nieve seguía arremolinándose, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En algún lugar en la colonia de mujeres, Stephanie Wallace empezaba su primer día de un nuevo viaje. Y aquí, en un cálido piso que olía a potitos y canela, Brooke se enfrentaba a su elección. Por la mañana había encontrado un ramo de sus violetas favoritas en el felpudo junto a la puerta, modesto, sin nota. Mark recordó que a ella no le gustaban las rosas llamativas. Las flores olían frescas y esperanzadoras. Brooke las colocó en un jarrón, tomándose su tiempo para tomar una decisión. A veces, lo más importante era dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Brooke ordenó las cosas de Mark en el dormitorio de invitados. Sus camisas ocupaban la mitad del armario, sus libros se alineaban en la estantería y su equipo fotográfico estaba sobre el escritorio. Todo estaba igual que antes, pero ahora era su territorio. Separado, privado, con la puerta cerrada. La decisión no había sido fácil. Algunas noches hablaban en la cocina después de que Ethan se durmiera. De cómo el divorcio lo arruinaría todo, no solo sus vidas, sino también el mundo de su hijo. De cómo los pisos separados le harían la vida más difícil, sobre intentar las cosas de otra manera. Mark aceptó las condiciones sin rechistar. Habitaciones separadas, sin intentos de crear lazos afectivos, compartían la preocupación por Ethan, los desayunos y las cenas, pero cada uno vivía su propia vida, como vecinos que crían juntos a un hijo. Por las mañanas se cruzaban en la cocina. Brooke preparaba las gachas de Ethan, Mark hacía café para los dos. Un desayuno silencioso, un intercambio de planes para el día, quién recogería al bebé del jardín, qué comprar para cenar. Todo mundano, de negocios. Por las tardes, Mark jugaba con su hijo en la habitación del bebé, construyendo torres de cubos, leyéndole cuentos, enseñándole a dar sus primeros pasos. Brooke oía sus risas a través de la pared, ocupada en sus propios asuntos. A veces entraba, se sentaba en el sillón junto a la ventana y los miraba jugar.
Los fines de semana, los tres paseaban por el parque, iban al zoo, daban de comer a los patos del estanque. Desde fuera, probablemente parecían una familia normal. Solo que en casa, cada uno se iba a su habitación, llevando consigo una reticencia y una callada tristeza. Una noche, Brooke encontró un sobre en la mesa de la cocina. Dentro había una petición de divorcio, partida por la mitad. Debajo había una nota escrita a mano por Mark. Gracias por la segunda oportunidad, aunque solo sea esta. Se quedó mirando los trozos de papel durante un buen rato, recordando su primera cita, su boda, su luna de miel. Tantos momentos felices tachados por un error. Quizá algún día pudieran volver a ser como antes. Pero de momento, seguir adelante, día a día, bajo el mismo techo, pero separados. Mamá no entendía su decisión. ¿Por qué torturarse el uno al otro? O se perdonan o se separan. Pero ¿es alguna vez tan simple? A veces hace falta tiempo, mucho tiempo, para curarse, para ver si la curación es posible. Por la noche, tumbada en su cama, Brooke oía a veces el crujido de las tablas del parqué del pasillo. Mark volvía de un rodaje tardío o iba a la cocina a por agua. Solía esperarle, pero ahora se limitaba a escuchar sus pasos, sabiendo que no llegarían hasta su puerta. Ethan creció sin darse cuenta de las rarezas de su hogar. Para él, era normal que su padre durmiera en la otra habitación. Se limitaba a corretear entre los dos dormitorios, llevando juguetes y reclamando la atención de uno y otro progenitor. Había nuevas tradiciones en su piso. Las tortitas de los domingos que Mark prepara para todos. Las tardes de lectura en trío en la habitación infantil. Cenas familiares sin teléfonos ni palabras de más. Los pequeños ladrillos con los que se construyó su nueva realidad. A veces, mirando a su hijo dormido, Brooke pensaba, tal vez esto sea amor verdadero. No la pasión ni el romance, sino la capacidad de trascender el dolor por quien más importaba. La capacidad de convivir sin reabrir viejas heridas. La capacidad de ser simplemente una familia, aunque no sea la misma de antes. Y lo que pase después, el tiempo lo dirá. Por ahora, basta con que hayan encontrado la manera de permanecer juntos sin traicionarse a sí mismos ni a sus sentimientos. El resto se resolverá solo, o nunca. Y eso también está bien. El invierno se convirtió en primavera y sus vidas siguieron como siempre. Café por la mañana, guardería, trabajo, cenas juntos, habitaciones diferentes. Pero algo estaba cambiando sutilmente, como la tierra que se descongela tras un largo invierno, calentada por el primer calor. Brooke empezó a fijarse en los pequeños detalles. La forma en que Mark la miraba mientras ella preparaba el desayuno. La forma en que le sujetaba el codo mientras caminaban con Ethan. La forma en que le sonreía, no con esa sonrisa educada de compañero de piso, sino con los ojos. Una noche se quedaron en la cocina después de cenar. Ethan ya estaba dormido y el aroma de las lilas se colaba por la ventana abierta. No hablaron de nada, y de repente Brooke se echó a reír. Por primera vez en mucho tiempo, de verdad, con ganas. En otra ocasión, Mark volvió de un rodaje resfriado. Sin pensarlo, Brooke le preparó caldo de pollo según la receta de su abuela, el mismo caldo que siempre había utilizado para curarlo. Él bebió el caldo hirviendo y ella, distraídamente, le ajustó la tela escocesa alrededor de los hombros. Sus dedos se tocaban cada vez más cuando se pasaban tazas, platos, los juguetes de Ethan. Cada roce casual resonaba con una calidez interior, pero ambos fingían que no pasaba nada. Un fin de semana llevaron a Ethan al parque. Su hijo canturreaba entusiasmado en el cochecito, cogía las palomas, se reía alegremente cuando Mark le hacía muecas. Por la tarde, agotado por las impresiones y el aire fresco, el bebé se durmió en el coche de camino a casa. En casa, Mark llevó con cuidado al niño dormido al sofá del salón. Brooke trajo una manta a cuadros y tapó a su hijo. Se sentaron uno al lado del otro, contemplando el rostro sereno de Ethan.
El crepúsculo se estaba instalando en la habitación y la lluvia de mayo susurraba al otro lado de la ventana. Mark relataba en voz baja los momentos divertidos del día anterior. Brooke escuchó su voz, sintiendo que el cansancio se apoderaba de ella. Sin darse cuenta, se apoyó en su hombro, solo porque estaba cerca, solo porque era cómodo. Él se calló a media palabra y la rodeó suavemente con un brazo. Permanecieron así sentados, en un silencio acogedor, solo interrumpido por los mocos soñolientos de Ethan. Entonces, Brooke empezó a dormitar también, arrullada por la calidez y la paz del momento. Se despertó al amanecer. Era de día al otro lado de la ventana, con los primeros rayos de sol dorando el alféizar. Los tres se durmieron en el sofá, Ethan entre los tres, envuelto en una manta, con su liebre de juguete en el suelo. Mark ya estaba despierto. La miró por encima de la cabeza de su hijo, detenidamente, con seriedad, como si estuviera decidiendo algo. Luego, lentamente, dándole tiempo a apartarse, se inclinó y rozó sus labios con los de ella, ligera y suavemente, como si temiera asustar el momento. Brooke se quedó paralizada. El corazón le retumbó en el pecho. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Meses? ¿Años? Lo miró a los ojos, tan tiernos, tan compungidos, y se dio cuenta de que habían llegado a este momento durante todo este tiempo, y le devolvió el beso. Ethan se retorció entre los dos, murmurando algo en sueños. Se separaron sonriendo. Les esperaba un nuevo día, una nueva vida y miles de nuevos momentos. Pero ahora, en este silencio matutino, por fin habían encontrado el camino a casa.